Este video fue financiado por Mr. Fronter. Por favor, únanse a su server de Discord, en donde, aparte de humor y memes, tendrán contacto directo con el autor. Únanse a su Patreon y no olviden pasar directo a su Twitter, en donde encontrarán la increíble oferta de dibujitos por tan solo 200 pesitos. Links en la descripción. Y recuerden que aprender es crecer. Lo que nos convoca hoy es hablar de las creaciones de Mr. Fronter. Pero, ¿quién es realmente Mr. Fronter? Es un historietista consagrado al noveno arte, que ha incursionado en YouTube haciendo gala de sus múltiples obras, las cuales iremos desglosando, empezando por sus animaciones, las cuales, pese a ser básicas en movimiento y composición cromática, tienen un despliegue creativo y un estilo bien definidos. Son trabajos ligeramente por encima de lo promedio. La forma en que se cortan los planos es muy abrupta, algunas secuencias se ven muy acartonadas y ciertos ángulos pudieron ser más dinámicos. Todo eso pudo ser arreglado con una mejor dirección, pero pese a las limitantes que poseen, no son malos trabajos. Antes de hablarles de Roderick Saga, es necesario comentar sus one-shots, pues contienen la cosmovisión del autor, sus creencias y los rudimentos de todo lo que representa su obra. El niño y la puerta es un bodrio a medio pulir, sin nada interesante o rescatable para mencionar en este video. Tan solo vean los asquerosos dibujos de esta basura, y la historia es igual de basura. Martín Torres es la historia de dos gazapos metidos en una trama que no sabe qué rumbo debe tomar, que acaba con un bait y que está pésimamente ilustrado como el anterior. No los quiero aburrir diciéndoles las notorias fallas de esta porquería. El último torneo es bastante promedio con todo lo que se propone. El primer capítulo es regular, el segundo y el tercero tienen un mejor enfoque, un poco de desarrollo, algo de tensión por allí y están mejor diagramados que el primero, por lo tanto dan resultados decentes. Sin en cambio, estos trabajos son hasta cierto punto un ejercicio del autor para pulir sus técnicas de ilustración y para definir su estilo con los escenarios o la anatomía, lo cual sorpresivamente dio verdaderos frutos después de aprender de la falla y el error, pues fue útil para Roderick Saga, la cual consta en total de 9 capítulos, y para hacer más dinámico el asunto, iré revisando capítulo por capítulo, para dar un veredicto puntazo por puntazo con todo aquello que la obra podría mejorar a futuro. Sobre el piloto, tiene fallas en proporción, no maneja bien las dimensiones, ciertas viñetas se ven demasiado opacas u otras se sienten claustrofóbicas, impidiendo que se pueda apreciar toda la escena. La tipografía y el estilo del texto pueden volver difícil la lectura. Ciertas ideas sonaban bien en papel, pero es a la hora de la acción donde se nota la pobre ejecución que reciben. Y todo esto es por culpa del ritmo tan difuso que tiene la historia. Por ponerlo en contexto, el capítulo inicia con un oficinista promedio trabajando en medio de un páramo hostil para pasar a una batalla campal en el desierto, mientras el protagonista se hace el chulo tomándolos a todos. Y todo esto sucede de 0 a 100 sin ningún evento que conecte a esos dos sucesos de forma coherente, sin mencionar que todo se reduce a un atraco para conseguir provisiones en una ciudad rodante en medio de la nada. Toda una tripulación sigue a Eoger a donde quiera que va solamente porque sí y sin justificación alguna. En este piloto no dio tiempo de explicar nada y por lo tanto se siente vacío e insulso, pero al menos la intro con narración Noir, la actitud burlesca y frenética de Eoger y ciertos elementos más hacen que la experiencia no sea tan aburrida. Fuera de eso todo es regular. Por suerte el primer capítulo es un remake del piloto y arregla la mitad de los problemas del mismo. Sigue teniendo fallas anatómicas, las secuencias a veces son confusas, pero al menos aquí sí hay lógica interna. Eoger no se siente Gary Stu y el ritmo sí es dinámico. La relación entre Eoger y Miriandel es más fluida y creíble, pese a que es simple. Pero el mayor problema es la administración del tiempo y la forma en que se distribuye con cada evento. Eoger y su tripulación pasan de pelear contra una armada, corte A, ya los derrotaron a todos,
Llega un tipo random de la nada, se pelea contra Eoger y le dedican 5 páginas a detallar esa pelea, dejando ver lo fácil que fue lo otro y cómo se le da relevancia a un tipo cualquiera sin importancia. En el capítulo 2, todo el apartado ilustrativo se va asemejando más y más a un trabajo profesional aceptable. El juego de luces, la gama de colores, los volúmenes y las formas de los cuerpos, todo se ve mejor producido y más pulido. Se sigue desperdiciando el potencial de la atmósfera y la comunicación que puede dar el propio escenario. Ciertas resoluciones carecen de validación, tal parece que todo el mundo sabe dónde vive Eoger, y el ambiente es demasiado optimista teniendo en cuenta todo lo que hay de por medio. No es malo, pero varios de los conceptos introducidos en este capítulo no recibieron el tratamiento correcto. La acción en los capítulos anteriores era tosca y con coreografías demasiado grandilocuentes. Aquí todo es más mesurado, pero sigue siendo chocante cómo la trama se detiene con tal de meter una pelea. Eoger le omite valiosa información a su propia hija, y es preocupante lo cabeza dura que puede ser Eoger como figura paterna. Ciertas escenas pudieron tener un mayor grado de emotividad, pese a que no se sienten disonantes o fuera de lugar. Las revelaciones pudieron tener una mejor anticipación, pese a que tienen un subtexto bastante interesante. Es en el capítulo 4 donde acaba el arco introductorio y comienza el gran conflicto. Me agradan los paralelismos con el mundo real y no quedan fuera de lugar. Aquí la trama se complica, tenemos el tiempo suficiente para saber más sobre el pasado de este exótico mundo. Las situaciones no dejan de ser favorables para Eoger, pese a que el autor los pinta como desfavorables. La comedia, como en los capítulos anteriores, se tambalea entre lo inocentoide y lo mezquino. Puede dar risa, a veces de forma involuntaria y otras de forma genuina, pero quiero dejar en claro que el humor no es el fuerte del autor. Capítulo 5 y los intercambios de golpes se sienten más estratégicos, pues hasta ahora las peleas se regían más por las alocadas habilidades de la forma Anunnaki, las cuales siempre se manejaban por conveniencias. Las transiciones entre escenas, la paleta de colores y la selección de los mismos mejoran mucho. El grosor del delineado y otros aspectos recibe mayor atención y un cuidado más notorio. Y es que el autor es bueno agregando detalles, haciendo que todo se vea más estético y mejor presentado. Es un performance que en el capítulo 6 alcanza un nivel respetable y que demuestra todo el avance y progreso que el autor ha tenido desde la mezcolanza kitsch de sus primeros trabajos. El problema recae en lo rotos e inverosímiles que pueden llegar a ser los poderes. Si en el capítulo anterior se podía extender la vida o sacar armas secretas en los momentos más oportunos, aquí varias acciones, efectos y consecuencias son incongruentes, y entiendo que aquí se priorizó el estilo sobre sustancia, pero es a expensas de romper con la lógica interna previamente establecida. Capítulo 7 y el arte de las portadas reluce, y si de por sí la anterior desbordaba coolness, esta es incluso un plus. El mayor problema del capítulo anterior es que era un mini arco forzado, que lejos de poner al prota en jaque, lo hace ver más fortachón y galán. Entiendo que está justificado el mini arco, que es consecuencia directa de lo sucedido durante el juicio, pero no deja de ser relleno teniendo en cuenta el contexto de invasión interplanetaria que hay detrás, y el fastidio recae en cómo el protagonista solamente se luce más como una superestrella, lo cual en cierta forma es inspiracional, pero no deja de estar basado en un truco sencillo. Este capítulo, por el contrario, es en donde la fórmula está más pulida y es en donde se ejecuta de mejor forma. Capítulo 8 es básicamente lo mismo que el anterior, pero con las apuestas más elevadas. Y finalmente el 9º capítulo, el cual está lleno de fiats. Hagamos una pausa y expliquemos qué es un fiat. Es una conveniencia muy poco probable, pero que, al mismo tiempo, no rompe la verosimilitud de la historia. Un pequeño ejemplo sería que mañana tú ganes la lotería. Es algo improbable, pero que puede pasar. Y este capítulo tiene varios, y es un poquito decepcionante porque se sacrifica la catarsis en favor de culminar varias subtramas. Pero igual
No es un final insípido y es de lo más entretenido que ha salido de todo el universo Frontier. Es épico, pero poco más. Es asombrosa la mejora, tanto la técnica como la de guión, y vaya que se agradece. No me voy a expandir con el tema de las novelas, pues no tienen prácticamente ningún elemento rescatable más que uno que otro personaje o un concepto curioso por ahí. Realmente no tiene sentido que me explaye con ellas en este video, pues la adaptación de las novelas al formato del cómic es en donde está presente el magno néctar de la obra de Frontier, la crema innata de su arte, y en donde legítimamente muestra todo el potencial que en verdad posee. Así que vayan a leer Rohirrim Saga, sáltense las novelas si quieren, y si pueden, denle un vistazo a los primeros trabajos del autor. Vale la pena el apoyar su obra con tan solo leerla. Y sobre la obra de Frontier diré que, en general, y sin hacer falsas asunciones, los primeros cómics desbordan kitsch, mientras que los más recientes exudan performance. Ya no se siente schlock, y es evidente cómo el autor ha invertido decenas de horas en mejorar como dibujante, guionista y artista en general. La comedia en las historias de Frontier no es funcional. Hay algunos chistes funcionales y con cierto punch, pero nada muy elaborado o ingenioso con el humor. Además de que la comedia que maneja Frontier suele ser muy ocasional y de una naturaleza bastante regional o hasta local. Los personajes son simples, pero el carisma y el encanto que les inyecta el autor les brinda cierto mérito. Por un lado, puedo empatizar con personajes menores como Anatot y Belfegor por su forma de ver el mundo. Por otro lado, muchos se sienten vacíos y como herramientas que cumplen un solo tipo de función. También debo mencionar que se le da un trato competente a los personajes femeninos, que denotan temperamentos auténticos y buena química con el resto del elenco. Ramira y Luciel son grandiosos personajes, pero algunos se quedan un tanto atrás. Sombreado ligero, tonalidades apagadas, diseños poco ortodoxos, ángulos raros, diálogos chéveres, delineado voluminoso, trazo sucio y demasiado abultado en ocasiones. Pero todo es ampliamente superior a los primeros trabajos del autor en esta épica aventura que es Rohirrim Saga, el cual recibe de mi parte un 6 de 10. Vean el ranking y nos vemos en la próxima entrega.